esta semana son los ángulos de elevación y ángulos de depresión. Yo les puse un videíto ahí donde se explicaba más o menos qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Es muy fácil entenderlo porque casi que la misma palabra me lo dice, ¿verdad? Ángulo de elevación, ángulo de depresión. Entonces vamos a empezar viendo qué es un ángulo de elevación primero. El ángulo de elevación es cuando hay una situación en la que se tiene que observar hacia arriba y por lo tanto la vista se tiene que elevar, la misma palabra me lo dice, y ahí se me va a formar un ángulo de elevación. Por ejemplo, como que yo tenga un edificio, son muchos los ejemplos que se podrían dar, ¿verdad? Voy a dar uno. Como que yo tenga acá un edificio y haya una persona en el suelo o en la calle, acá en este punto, y esté observando hacia arriba la cúspide o la punta, digamos, de ese edificio, ¿ok? Cuando eso sucede, cuando yo estoy observando desde abajo, ese es el punto de observación, digámoslo así, PO, punto de observación. Cuando yo estoy observando desde abajo hacia arriba, se me va a formar un ángulo acá, que se me va a llamar ángulo de elevación, ¿de acuerdo? Vean que de todas formas se me sigue formando un triángulo, ¿ok? Hay un triángulo que se me forma acá. Vamos a seguir utilizando Pitágoras, razones trigonométricas. O sea, seguimos en el tema de triángulos, ¿verdad? Pero se incorpora este concepto de ángulo de elevación. El ángulo de depresión es completamente lo contrario. ¿Ok? El ángulo de depresión es completamente lo contrario. Es cuando tenemos, por ejemplo, voy a dar el mismo ejemplo con un edificio. Es cuando tenemos un punto de observación, pero esta vez se está observando más bien como de arriba hacia abajo. ¿Ok? Como que aquí hay una persona en el punto más alto del edificio, como que acá hay una persona, este es el punto de observación, ¿verdad? Como le pego, y que esa persona esté observando hacia abajo. Observa como hacia la calle o hacia el suelo, qué sé yo, un punto cualquiera. Lo único importante del ángulo de depresión, chicos, es lo siguiente, o lo único diferente, digamos, que tiene el ángulo de depresión. El ángulo de depresión, la mayoría de personas piensan equivocadamente que se forma acá. Chicos, este no es el ángulo de depresión. ¿De acuerdo? Va a sonarles tal vez un poco extraño, pero el ángulo de depresión se forma también abajo. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo de depresión. O sea, a final de cuentas, sea ángulo de elevación o sea ángulo de depresión, siempre se van a terminar formando en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Siempre. Este va a ser nuestro ángulo de elevación y este otro va a ser nuestro ángulo de depresión. Y se puede utilizar en problemas. Ya van a ver cómo, con razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, de hecho, la actividad de esta semana es de esto, de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Yo creo que ninguna persona lo ha hecho, pero no importa, tienen chance todavía en esta semana, ¿verdad? No, sí, una persona ya la hizo, la tarea. Pero bueno, la cuestión es que se van a seguir utilizando las razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces voy a inventarme un ejemplo. Voy a inventarme un ejemplo para que lo copien y luego lo resolvemos y luego yo les pongo un ejemplo a ustedes. Alguien ahí con el micrófono, por favor. Muy bien, van a copiarse este ejemplo. Este primero yo lo voy a explicar, chicos. Yo luego les voy a poner uno para que lo hagan ustedes. ¿De acuerdo? Pues les doy chance para que lo copien.
¿Listo, chicos? Ya casi. Ya casi. Ok. Listo. Listo. Bueno, mientras van terminando de copiar los que me faltan, voy a ir explicando, ¿ok? Lo ideal acá siempre es hacer el dibujo. En algunas ocasiones, en algunos ejercicios, el dibujito se les va a dar y eso obviamente va a facilitarme un montón el procedimiento, pero no siempre. Entonces, si no se les da el dibujo, lo ideal es que ustedes lo hagan. Dice que una persona observa la parte más alta de un edificio con un ángulo de elevación de 36 grados. Entonces, la ilustración más o menos sería así. El nivel del suelo, el edificio, y supongamos que acá está la persona. La persona observa la parte más alta del edificio, ¿verdad? O sea, observa aquí con un ángulo de elevación de 36. El ángulo de elevación se forma abajo. O sea, este ángulo de acá, digamos, este ángulo es 36. Si la persona está a 12 o se encuentra a 12 metros de la base del edificio, ¿qué significa eso, chicos? Significa que, ok, la persona está en este punto de acá, pero se encuentra a 12 metros de la base del edificio. Eso significa como que el cateto que está acá abajo es 12, ¿verdad? Eso es lo que me quiere decir que se encuentre a 12 metros de la base del edificio. Repito, si la persona se encuentra a 12 metros de la base del edificio, significa que acá hay una distancia de 12 metros. Entonces dice la pregunta, ¿cuánto mide el edificio? O sea, yo lo que tengo que ver es cuánto mide el edificio. La X la pondríamos entonces en este de acá. ¿Ok? Ahí hay un triángulo que estoy repintando en color rojo muy evidente. Si a usted se le complica ver el triángulo dentro de la situación, usted puede sacarlo. Usted puede verlo como afuera de. Usted puede decir, no, yo voy a plantear otra vez el triángulo acá, con las medidas y demás, pero por aparte hay gente que se le complica verlo en la misma ilustración, como gusten, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Este ángulo, eso sí, es 36 grados, ¿verdad? Este de aquí mide 12 y este de aquí es X. Entonces, lo que yo quiero encontrar es es un cateto. El edificio, digamos, la medida de la altura del edificio viene siendo como un cateto de nuestro triángulo. Muchachos, una pregunta. ¿Será que puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar este cateto que me están pidiendo? No. No se puede, exactamente. No se puede. ¿Por qué? Porque me faltaría la hipotenusa. Si yo les regalara a ustedes, ok, la hipotenusa mide, qué sé yo, 16 metros, por ejemplo. Estoy inventándolo, ¿verdad? Ahí sí, porque tenemos un cateto, tenemos la hipotenusa, solamente me falta el cateto. Pero, como solo tengo un cateto, no puedo usar Pitágoras. De hecho, ahí era justamente donde entraba la función de las razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál razón trigonométrica me funciona utilizar, ¿de acuerdo? Para encontrar el cateto que me hace falta. Recordemos que teníamos tres razones trigonométricas, ¿verdad? ¿Se acuerdan el SOHCAHTOA? Sen, que es opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, y tangente, que es opuesto sobre adyacente. Estas son las tres razones trigonométricas que tenemos por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar cuál me funciona utilizar. Vean que si observamos el triángulo, lo que tenemos es cateto opuesto, ¿verdad? Y cateto adyacente. La hipotenusa en este ejercicio ni suma ni resta. O sea, la hipotenusa ni la tengo, ni me interesa saber cuánto mide tampoco. Entonces, la hipotenusa en este ejercicio no me va a afectar en nada. ¿Cuál razón trigonométrica podemos utilizar si tenemos el cateto opuesto que encontrarlo, ¿verdad?
y conocemos el cateto adyacente? Tangente. Ok. Gemelitas dicen que tangente. Alexa, ¿qué me dice? Tangente. Sí, ¿verdad? Tangente, claro. Tangente es el que tenemos que utilizar porque vean que involucra el opuesto y el adyacente. Entonces, ¿qué decía la razón trigonométrica de tangente? Tangente del ángulo que estemos usando es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, tangente del ángulo, o sea, tangente de 36, ¿verdad? Estamos sustituyendo, es igual al opuesto que es x sobre el adyacente que es 12. Y ahí planteamos la ecuación. Tangente es igual a x sobre 12 y despejamos. Para despejar el 12 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces me quedaría que tangente de 36 multiplicando a 12, ¿verdad? Porque recuerdan, cuando está dividiendo pasa a multiplicar. Es igual a x. Ahí está despejada la x. La x vale tangente de 36 por 12. Entonces nos vamos a la calculadora y lo resolvemos. Segundito, voy a abrir mi calculadora. Ok. Igual lo pueden ir resolviendo. Cualquier cosa, ¿cuánto da? Sería tangente de 36 por 12. Y nos da 8,71. Perfecto. X vale entonces 8,71. Y esa es la medida entonces del edificio. Bueno, yo casi nunca pido respuestas largas, ¿verdad? Pero por aquello, voy a andar, el edificio mide 8,71 metros. Y esa es la respuesta final. ¿Estamos claros, chicos? Vean que es lo mismo que trabajamos la semana pasada, ¿verdad? Las razones trigonométricas, el SOHCAHTOA que les enseñé yo. Pero, aplicándolo a dos nuevos conceptos, que son ángulo de elevación y ángulo de depresión. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. No va a haber acá como una diferencia en realidad. Voy a Solo poner... es como para aprender conceptos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Solo es como para aprenderse los conceptos. Exactamente, exactamente, pero la aplicación sigue siendo la misma. Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí. Con permiso, profe. Dime. Está el ángulo de elevación y ¿cuál es el otro, perdón? Depresión, acá están. El ángulo de elevación es cuando desde un punto de observación, como este punto de observación, se observa, valga la redundancia, hacia arriba. Como estoy observando hacia arriba, se me forma un ángulo que es este otro que voy a pintar en amarillo, que se va a llamar ángulo de elevación. El ángulo de depresión es cuando estoy más bien como en la parte superior, ¿verdad? Desde un Bien punto para de abajo. observación superior, observo, valga la redundancia, hacia abajo, y se me forma un ángulo de depresión. Lo curioso del ángulo de depresión es que igual se forma abajo. ¿De acuerdo? Chicos, les voy a decir qué pasa con el ángulo de depresión para que entendamos por qué es que se forma abajo. Porque hay gente que dice, profe, pero de depresión se me tiene que formar. Hay gente que dice acá. Acá donde, pero no, es que el ángulo de depresión realmente se forma con una línea que se llama la horizontal. Esta línea horizontal que acabo de hacer en negro es la que me forma el ángulo de depresión. Este que estoy haciendo en rojo acá es el original, es el real ángulo de depresión. Lo que pasa es que, bueno, esto es algo de séptimo año, no sé si lo recuerdan, este ángulo va a ser igual a este porque son alternos. Y los ángulos alternos medían lo mismo. No sé si recuerdan de séptimo año, ángulos alternos, alternos internos, alternos externos. Entonces, toda esa explicación es ¿para qué? Para llegar a que el ángulo de depresión también se me forma aquí. Yo lo que hago es simplificar a los estudiantes todo eso y no, forman el ángulo de depresión abajo de una vez. Es innecesario realmente formar esta línea horizontal y hacer toda esa situación con el ángulo alterno. Pero quiero que sepan que originalmente de ahí es de donde nace el ángulo de depresión realmente. Lo que pasa es que luego uno lo transporta para acá, para poderlo utilizar. Pero realmente el ángulo de depresión se me forma acá, con la horizontal. Pero bueno, no le vamos a dar tantas vueltas a ese asunto. La cuestión que me interesa es el triángulo, ¿verdad? A final de cuentas, entonces el ángulo de depresión yo lo voy a transportar para abajo, siempre. Siempre, siempre, siempre se transporta para abajo. ¿De acuerdo? Ok, chicos, voy a copiarles un ejemplo para que lo hagan ustedes solos. Esta semana es poquito lo que hay que ver, de hecho es casi que solo esto lo que hay que ver. Voy a meter un temilla de la semana siguiente para aprovechar, pero
Ah, bueno, y me falta ver una cosa por ahí también. Ok, vamos a ver. Copiándolo ahí si quieren el ejemplo. ¿Se ve bien, sí? Sí, se ve bien. Sí. Les voy a dar unos 5 minutitos para que lo copien y lo resuelvan. Yo creo que lo podemos lograr. 6,22, chicos, les tuvo que dar la X ahí. ¿Sí? Sí, eso me dio. Niños están a una distancia entre sí, ¿verdad? Entre ellos se encuentran a una distancia de 6,22 metros. Y eso es todo. Repito una vez más, insisto, el ángulo de elevación y de depresión es lo mismo de las razones trigonométricas, pero aplicando esos nuevos conceptos, ¿verdad? Aplicando el concepto de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Chicos, ¿a todos les dio esto? ¿O hay alguna pregunta? Muy bien, ¿estamos claritos? Perfecto. Sí. Para ir terminando, chicos, les voy a asignar